vamos a cambiar de tema, 7 de la mañana, 20 minutos, porque en otras noticias de América Latina, anoche el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte. El argumento principal es su incapacidad moral para enfrentar la crisis de seguridad en el vecino país y la represión durante manifestaciones ciudadanas. Eduardo Hernández, usted tiene más detalles de esta noticia con la que también nos levantamos hoy. Así es, Daniela, un gusto saludarla. Pues mire, fueron 4 mociones de vacancia. Esto es básicamente mociones de destitución que fueron presentadas ante el Parlamento peruano. Por eso que usted estaba mencionando el manejo que le ha dado por un lado a las recientes movilizaciones sociales en Lima y en otras ciudades de Perú, pero también lo que ha ocurrido en esas medidas para enfrentar el crimen organizado. Son argumentos principales, pero también aparecen de por medio algunos otros escándalos relacionados con posible corrupción de la presidenta Dina Boluarte, que se había convertido en la primera mujer que asumía las riendas del vecino país. Recordemos que ella reemplazó a Pedro Castillo, también había sido destituido y encarcelado por casos de corrupción. Ella era en ese entonces la vicepresidenta, asume el poder en diciembre de 2022, pero en las últimas horas finalmente fue destituida por parte del Congreso y el presidente del Legislativo anoche mismo asumió el poder. Esta es la historia. En consecuencia, ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. 118 parlamentarios de los 122 que estaban presentes en el Congreso votaron a favor de destituir a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tras 4 mociones de vacancia que fueron tramitadas en tiempo récord, alegando su incapacidad moral para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. Y es que en las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado. Boluarte se había convertido en diciembre de 2022 en la primera mujer que gobernaba al vecino país, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, cuando ella era entonces la vicepresidenta. La Fiscalía estaba investigando a Boluarte por la represión en las protestas, que han dejado medio centenar de muertos, de acuerdo con organismos de derechos humanos. También tiene abiertos otros procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso, como lo estipula la ley, y además por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Tras su salida del cargo, anoche mismo el presidente del Congreso peruano, José Gerí, juramentó como nuevo presidente del país y estará en el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Dijo que conformará un gobierno de transición con una amplia base de representación política. En abril del año entrante habrá elecciones generales para definir a un nuevo mandatario. 6 de la mañana, 23 minutos. María Teresa, la última década no ha sido fácil para Perú cuando hablamos de estabilidad política de sus gobiernos. Ahora enfrenta otra crisis. ¿Cómo entender esta nueva destitución de su presidenta? Daniela, llevamos cerca de una década en el Perú en donde ha habido más o menos un presidente por año. Es una cifra realmente en contra de estabilidad política, estabilidad económica y ahora el tema de la seguridad. Detrás de todo esto, en el Perú es muy importante entender que hay un problema enorme de corrupción. Los presidentes y expresidentes se acusan mutuamente de ser corruptos. Es más, uno de ellos hasta llegó a cometer suicidio por el tema de la corrupción. Es decir, es un país supremamente dividido donde parece que los intereses de cada uno de los diferentes representantes de los partidos, de la izquierda, de la derecha, el fujimorismo, todos están pensando es en ellos y no en el país. Tristemente hay que decir que el Perú en este momento, la política pone primero a los gobiernos, a los presidentes y luego los intereses del pueblo. En este caso estamos hablando de un reclamo por su incapacidad para enfrentar los temas de seguridad. ¿Por qué un pueblo, por qué un país llega justamente a ese extremo, a ese punto de lograr o reclamar de esa manera tanto que fue destituida su presidenta? Daniela, aquí el tema de seguridad es un tema que no es solo del Perú, nos acobija a todos en América Latina, enfrentamos ese problema, pero aquí hay una cosa muy importante que decir, seguridad sí puede ser un problema, pero esta destitución de Dina Boluarte era una, llamémoslo, destitución anunciada. Se sabía que cuando llegara la fecha y faltaran 6 meses para las elecciones,
iba a haber una destitución de Dina Boluarte. La causa era casi que secundaria. ¿Por qué esta destitución estaba anunciada? Porque no querían que ella terminara el periodo, porque el presidente ahora, el presidente Gerí, tiene que llamar a elecciones generales y probablemente las adelante, faltando 6 meses o menos para las elecciones después de la destitución, puede adelantarlas y llamarlas antes. Y eso era lo que se sabía que querían todos en la oposición y por eso es una destitución anunciada.